Bien, continuando con todos los temas de introducción de lo que es la biología, su campo de estudio y la relación con los seres vivos, vamos con este siguiente capítulo que es características de los seres vivos. ¿Ok? Ahora, al hablar de características de los seres vivos, hay que entender que la definición primero de lo que es vida, por ejemplo, se denomina vida pues a un estado particular de la materia en el que se pone de manifiesto procesos exclusivos y complejos tales como reproducción, metabolismo, irritabilidad, crecimiento, etcétera. Entonces, la vida es un estado que se manifiesta única y exclusivamente en los seres vivos. ¿Correcto? Entonces, se denomina ser vivo a un, complejo, a un cuerpo de organización muy compleja. Entonces, esa vendría a ser la primera característica, organización compleja. También se le asocia pues a un sistema termodinámicamente abierto, o sea, es decir, que es capaz de intercambiar materia y energía con su entorno ya que es el medio ambiente. Entonces, todos los seres vivos están hechos de protoplasma, o sea, materia viviente, el cual confiere las propiedades que vamos a ver ahora, o también llamadas características generales, que es organización compleja, metabolismo, reproducción, irritabilidad, adaptación, homeostasis, crecimiento y evolución, y otras características más que vamos a ver. Entonces, la organización compleja se refiere a la manera de cómo está organizado estructuralmente el cuerpo de los seres vivos, comenzando desde los átomos, moléculas, células, tejidos, hasta llegar al individuo, ¿correcto? Entonces, de eso se trata, ¿ya? Entonces, dentro de la organización compleja vamos a encontrar al nivel químico, al nivel biológico y al nivel ecológico, ¿correcto? Ya en un siguiente tema lo vamos a ver un poco más a detalle cada uno de estos niveles. El nivel químico habla simplemente de los átomos, las moléculas, etcétera, etcétera, ¿ok? Nivel biológico habla de las células, los tejidos, etcétera. Y el nivel ecológico, aquí está la población, la comunidad, o sea, las especies, ¿ok? Esto es un poco para que lo veas. Un átomo, cómo va ¿no? agrupándose. Tenemos una molécula de ATP, que es una molécula energética, la organela, por ejemplo, una mitocondria, una célula, una neurona. Siguiente, estamos en el nivel biológico, el organismo, un chimpancé, sistema nervioso, cerebro, tejidos, ¿no? Entonces, toda esta organización nos permite entender y darnos cuenta que a comparación con la materia animal, los seres vivos son muy complejos y están altamente organizados. Por ejemplo, los océanos contienen átomos de todos los elementos presentes en la naturaleza. Sin embargo, esos átomos están distribuidos al azar, o sea, los océanos son complejos, pero no están organizados y si observamos a una diminuta pulga de agua, veremos que contiene docenas de elementos distintos enlazados en miles de combinaciones específicas, que a su vez están organizados en componentes cada vez más grandes. ¿Ya? Siguiente característica vendría a ser el metabolismo. ¿Ya? El metabolismo. Ojo, algunos seres vivos solo están formados por una célula, me estaba olvidando ese detalle. Los protozoarios, bacterias, algunas algas y algunos hongos, mientras que otras forman estructuras mayores como tejidos, órganos, sistemas, a los cuales se le denomina pluricelulares, ¿ok? Porque en un anterior capítulo hablamos de unicelulares, un solo tipo de célula. Entonces, pluricelulares significaría diferentes tipos de células. Ahí tenemos, por ejemplo, las algas, los hongos, todas las plantas y animales. El metabolismo simplemente se le conoce como el intercambio de materia y energía. O sea, tú te alimentas y tu organismo lo transforma. ¿Y lo transforma en qué? En energía. Se acabó el concepto. Entonces, ¿qué significa? Es el conjunto de procesos químicos que ocurren dentro de un ser vivo y que hacen posible su existencia, crecimiento, desarrollo, y también se refiere a la capacidad que tienen ciertos organismos para intercambiar materia y energía con su medio ambiente, claro, y poder así aprovecharlas para conservación de la vida. Claro, debido a este intercambio pues, constante de energía entre los seres vivos y su ambiente, se dice que estos sistemas son termodinámicamente abiertos. Así que entre los procesos metabólicos más importantes está la fotosíntesis, está la respiración y está la digestión. ¿Ok? Ahora, si hablamos de metabolismo, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que el metabolismo internamente va a ocurrir ya porque es un conjunto de transformaciones de materia y energía controladas por enzimas, es un proceso continuo e indiviso que hace posible pues, el crecimiento, desarrollo, conservación y respiración celular. Entonces, hay etapas de metabolismo. Por ejemplo, estamos hablando del anabolismo y el catabolismo. ¿Ok? Entonces, hablamos que el metabolismo
Está el anabolismo y el catabolismo, ¿ok? Anabolismo, catabolismo. Profe, ¿qué es eso? Mira, escucha. El anabolismo es un proceso de síntesis de compuestos orgánicos por reacciones endergónicas. Oh, profe, ¿qué es eso? Endergónicas. Endergónicas, ¿por qué? Bueno, a ver, escúchame. Almacenan energía química, ¿ok? O sea, para ser liberadas en el catabolismo. Entonces, los procesos anabólicos producen un aumento en la materia y energía celular. Por ejemplo, la fotosíntesis, ¿ok? Por ejemplo, la fotosíntesis. Entonces, acá ponemos anabolismo y catabolismo. Entonces, anabolismo, ¿qué te había dicho? Que había dicho que es una reacción energónica, ¿ok? Reacción energónica, ¿ya? Energónica. Ok, ahora, entonces, en este caso, como te había puesto el ejemplo, estamos hablando de la fotosíntesis, la glucogénesis, que es la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa. Entonces, los procesos anabólicos producen un aumento en la materia y la energía celular, ¿ok? Ya. El catabolismo. Catabolismo es un proceso de desdoblamiento, o sea, estamos hablando de degradación de compuestos orgánicos con reacciones exergónicas. Ah, ya, profe. Entonces acá sería una reacción exergónica. ¿Ya? Reacción exergónica. No, no, energónica no es, exergónica. ¿Ok? Ya, listo. Ahora, ¿a qué se refiere con eso? En este caso, liberan energía química. ¿Para qué? Para ser utilizada en el trabajo celular y en el anabolismo. ¿Correcto? Ah, ya, entonces mira, en la anterior, cuando hablamos de reacciones energónicas, que es que almacenan energía química, ¿para qué? Para que sean liberadas en el catabolismo. Y en el catabolismo, compuestos orgánicos con reacciones energónicas que liberan energía química para ser utilizada en el trabajo celular y el anabolismo. Así que los procesos catabólicos producen una disminución en la materia y en la energía celular. Ah, profe, ¿cómo es eso? Ejemplo, dígame ejemplos. Tenemos la respiración celular, por ejemplo, que puede ser aeróbica y anaeróbica. ¿Ya? Y la glucogenólisis, que es el desdoblamiento del glucógeno en glucosas, ¿ok? ¿Ya? Aeróbica o anaeróbica porque utiliza el oxígeno, porque te decía hace rato. Ahora, pero hay tipos de metabolismo, ojo, hay tipos de metabolismo. Lo que te acabo de mencionar son las etapas, porque son procesos complementarios, ocurren a la vez, ¿ya? Procesos complementarios. ¿Qué tipo de metabolismos hay? Metabolismo energético, ¿ya? Metabolismo energético, ¿ya? Y el otro es el metabolismo plástico, ¿correcto? Entonces, ¿qué tipo de metabolismo? El energético y el otro que te dije, el plástico. Oye, ya. Entonces, en el caso del metabolismo energético, las vías metabólicas para obtener energía de la luz solar, por ejemplo, organismos fotoautótrofos, están las oxidaciones, que son los organismos heterótrofos, la energía obtenida es transformada en energía química. Recuerda, porque habla de metabolismo energético, significa que se produce energía. Y esta se almacena en los enlaces macroenergías del ATP. Ya hace rato mencionábamos ATP, que es una molécula de energía, ¿ok? El otro es el metabolismo plástico, que son vías metabólicas para sintetizar materiales como las proteínas con que realizar el crecimiento y la reparación celular. Claro, los organismos autótrofos forman dichos materiales de los compuestos orgánicos que sintetizan en la fotosíntesis o la quimiosíntesis, mientras que los organismos heterótrofos lo obtienen los alimentos que ingieren. ¿Ok? No te olvides eso. ¿Ya? Bien. Vamos entonces a la siguiente característica, reproducción. Claro, los seres vivos se reproducen, ¿ya? Se reproducen. Y al hablar de reproducción, ¿ya? Que es muy amplio, voy a más adelante, incluso el tema de metabolismo, hay un tema que se llama metabolismo celular, y hay otro que se llama bioenergética, que eso es más adelante, y ahí vamos a tocar mucho más a fondo esta parte. Entonces, todo este bloque corresponde a la parte de la introducción a la biología. Entonces, en este siguiente capítulo solamente vamos a ver esto, características de los seres vivos. Ya más a detalle de lo que es metabolismo, etcétera, que ya te estoy comentando, se va a ver más adelante. ¿Ok? Solamente es esta parte, ¿ya? Tranquilos. Bien, entonces, la reproducción, evidentemente, pues la continuidad de la especie, ¿ya?
Y ahí hablamos de qué es el proceso natural autodirigido por aumentar el número de individuos, asegurando así la continuidad, o sea, la perpetuidad de la especie. Existen dos tipos: la reproducción asexual, que es donde que participa un solo progenitor, no intervienen células sexuales y no existe variabilidad genética, excepto que se produce por mutación. ¿Ok? Ya. ¿Hay formas de reproducción sexual, asexual? Sí. Entonces acá ponemos sexual, asexual. Y en la sexual tenemos la diferente forma de reproducción. Una es la fisión, ¿ya? La fisión. La llamada fisión binaria. ¿Y qué significa la fisión? El progenitor forma, o sea, se divide, ¿ya? En dos hijos. Puede ser estrangulación, por ejemplo, una ameba, como estuvieses estrangulando, y se divide en dos, ¿ya? Entonces, esa es la fisión. El otro es la gemación, ¿ya? La gemación, ¿ya? La gemación. Ahora, en el caso de la gemación, pues, como su mismo nombre lo dice, el progenitor forma una yema o brote, en este caso es el hijo, y se divide el núcleo y en uno de ellos se integra la yema, que es el brote, y así sucesivamente, y posteriormente crecerá hasta adquirir el tamaño adulto. ¿Ok? El otro es la esporulación. Su mismo nombre lo dice, ¿sí o no? Ya, vamos a poner acá esporulación. Ya. En el caso de la esporulación, como su mismo nombre lo dice, hablamos de esporas. ¿Ok? Entonces, el progenitor forma esporas, hijos, que puede ser exógena o endógena, que forma un llamado esporangio. ¿Cómo es eso, profe? Es que se presenta en los protozoos, por ejemplo, el plasmodio, que es el causante del paludismo. Entonces, las endoesporas que forman las bacterias poseen cubiertas resistentes al calor, frío, desecación, radiación y sustancias tóxicas, ¿ya? El otro es la fragmentación, ¿ya? Fragmentación, ya está, fragmentación. Su mismo nombre lo dice, se fragmenta, ¿ya? ¿Cómo es eso? Se divide, pues. Ya, pero el cuerpo presenta pues una constricción en la parte media y termina en dos porciones. Luego cada una de ellas se restituye a partir del blastema, o sea que es la masa de células no diferenciadas. Por ejemplo, una planaria, ¿ya? El otro es, claro, también lo tiene la estrella de mar, la lombriz de tierra, ¿no? El otro es la reproducción sexual, ¿ya? Entonces, al hablar de reproducción sexual, hablamos de fecundación, ¿ya? La fecundación, ¿ya? Fecundación. Ahora, puede ser fecundación de qué tipo? Puede ser de tipo interno, ¿ya? O puede ser también de tipo externo. Cuando la fecundación es externa, los gametos son expuestos en un medio donde se fusionan al azar, por ejemplo, los peces, sapo, la rana, etcétera, ¿ok? Y el otro es la fecundación interna, ¿ya? Pero esto es fecundación por el lugar donde se fusionan los gametos, porque el otro es según la procedencia, ¿ok? Cuidado. Entonces, aquí, en la fecundación interna, los gametos se fusionan dentro de un progenitor. Por ejemplo, una hembra o un hermafrodita, por ejemplo, un tiburón, una lombriz intestinal, etcétera. Ya eso es con respecto al lugar donde se fusionan. El otro es con respecto a la procedencia de los gametos. Puede ser una fecundación cruzada, porque los gametos provienen de diferentes progenitores de la misma especie, ¿ya? Y se presentan en las especies unisexuales, hermafroditas, insuficientes, pero una planaria, un caracol terrestre, una lombriz de tierra, ¿no? Por ejemplo. En cambio, una fecundación directa es la llamada autofecundación. Los gametos de un mismo progenitor se presentan en las especies hermafroditas autosuficientes. Por ejemplo, una tenia. Y al hablar de esto, también tenemos que hablar de la partenogénesis, que es la variedad de la reproducción sexual, porque es un proceso de formación de un individuo a partir de un óvulo no fecundado y se presenta en las abejas, avispas, hormigas, forma individuos machos como los haploides, ¿no? Que tienen N cromosomas, los óvulos fecundados, que son los cigotos, forman individuos hembras, ¿correcto? Y la partenocarpia es la partenogénesis en las antofitas. ¿Qué es eso? Plantas con flores. O sea, forma frutos sin semillas y si las forma no germina. Por ejemplo, la uva, la mandarina, el plátano. Lo otro es la conjugación, que es el proceso parasexual por el cual los individuos conjugantes experimentan una reorganización de su material genético y no producen descendencia. Por ejemplo, la conjugación de las bacterias, que consiste en la transferencia de material genético, el ADN circular de una bacteria a otra, por contacto directo o mediante una llamada pilisexual.
¿Dónde? ¿Quién ocurre? ¿Quién tiene esto? La Escherichia coli, ¿ya? Y la conjugación de ciliados, por ejemplo, en el caso del paramecio, consiste en el intercambio de material genético, que es el ADN, de los individuos conjugantes por contacto directo. Wow, entonces hay mucho más que hablar de este tema, sí. Ya, y eso lo vamos a ver más adelante, solamente es una breve introducción nada más de lo que vamos a hablar más adelante, lo que es ya reproducción en sí, ¿ok? Bien, entonces, ya, siguiente característica. Vamos, no ganan la hora. Ya, vamos con la irritabilidad. La irritabilidad, para hablar de eso tenemos que hablar de estímulo. Y el estímulo simplemente es la variación o es simplemente es que nos cause una sensación. O sea, vamos a hablar que acá la irritabilidad es la respuesta frente a un estímulo. Y el estímulo es cualquier variación que proviene del ambiente, ¿no? Velocidad del viento, cambio de temperatura, que va a ser percibido por los sentidos del ser vivo. ¿Ok? Entonces, ahí bien claro lo que vamos a ver en este caso, los organismos perciben y responden a estímulos. ¿Ok? Entonces, es la respuesta a estímulos temporales. Los estímulos internos se perciben mediante receptores, ¿ya? Y puede ser temperatura, dolor, ¿correcto? Por ejemplo, cuando sentimos hambre percibimos las contracciones del estómago vacío. Entonces respondemos a estímulos externos, escogiendo algo apropiado para comer, como una manzana, ¿no? Las plantas, por ejemplo, bueno, presentan irritabilidad y, por ejemplo, cuando está junto a una ventana y crecen hacia la luz, por ejemplo, ¿ok? Ya está. Vamos con la siguiente característica, movimiento. Al haber movimiento, en este caso, es un cambio de posición con respecto a un punto. Bueno, en los vegetales, los movimientos son leves y escasos y hablamos del tropismo, que es la orientación. Por ejemplo, el tema del crecimiento de la raíz, ¿ya? Tiene geotropismo positivo. ¿Por qué? Porque la raíz se va a orientar hacia el suelo, obviamente, pero el tallo no, pues el tallo no crece hacia el suelo. Entonces no hablamos de geotropismo. Si hablamos del tallo, hablamos de fototropismo, porque en este caso su orientación se va a dar hacia la luz. O sea, tropismo entonces es movimiento de orientación. El taxismo es movimiento de traslación, ¿ya? De traslación, ¿ya? De organismos unicelulares, como por ejemplo la fototaxia en la eulena, ¿ya? Ahora, los tropismos y los taxismos, como dicen, pues pueden ser positivos y se orientan o se desplazan hacia el estímulo de la referencia, como que te acabo de poner en el ejemplo, ¿no? ¿Ya? Claro, la raíz crece hacia el suelo, geotropismo positivo. En cambio, el tallo tendría geotropismo negativo. Ahora, al revés, el tallo tiene fototropismo positivo y la raíz fototropismo negativo, ¿correcto? A eso se refiere nada más. Ahora, vamos a ver la nastia. La nastia simplemente son movimientos de apertura o cierre. Por ejemplo, muchas plantas no se cierran, ¿no? Pliegues, por ejemplo, la mimosa púdica o unas plantas que sus pétalos se contraen, ¿no? ¿Correcto? Bien, siguiente característica, la adaptación. Claro, ya que hablamos de irritabilidad, que es la respuesta inmediata hacia estímulos, ¿ya? En este caso son estímulos temporales. Aquí la adaptación es la respuesta a estímulos permanentes. Ya permanentes, porque va a modificar, o sea, a través del tiempo las condiciones ambientales en que viven los organismos vivos cambian y esos al acondicionarse experimentan modificaciones. Claro, imagina, entonces las especies han tenido que pasar por ese proceso, ¿ya? Entonces, ya que hablamos hace rato de temperatura, de regulación, etcétera, hay una propiedad, bueno, hay una característica que habla de lo que es la homeostasis. ¿Qué es eso? Equilibrio, equilibrio. Claro, hace rato hablábamos de uno tiene sensación en el estómago, correcto, pero si hablamos de eso, entonces, ¿qué va a pasar con nuestro organismo? Va a buscar de alguna manera regular esto, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de la llamada homeostasis, que simplemente es equilibrio. O sea, si tu organismo pues tiene frío, va a tratar de alguna manera, bueno, el entorno hay frío, tu organismo va a tratar de mantenerse caliente, o sea, tratar de tener una temperatura adecuada al ambiente, ¿ok? Has ido a correr, evidentemente has hecho un desgaste de energía. Entonces tu organismo va a buscar la forma de cómo sustituir la energía que tú has gastado, obviamente, ¿ok? Ya. Otro es la capacidad de evolucionar. Entonces, miren, irritabilidad, respuesta a estímulos temporales. Adaptación, respuesta a estímulos permanentes. Pero si hablamos de evolución, ya estamos hablando de que simplemente, y es más, como se puede decir, ya empieza a haber cambios en los caracteres de un ser vivo o de poblaciones ocurridos
en el curso de sucesiones de generaciones a descendientes. ¿Ya? O sea, ahí hay una transformación, ¿correcto? Hay una transformación. Esto es lo que te hablaba de homeostasis, lo que ya estábamos viendo hace rato, que es el mantenimiento de condiciones, ¿ya? El crecimiento, que es el aumento de la masa celular. Hay plantas o especies que, bueno, en este caso básicamente las plantas, que pueden mantener su tamaño o pueden crecer mucho más. Por ejemplo, el bonsái pequeñito o la secuoya, que es más alto. Seguimos. Esto es lo que te decía hace rato del crecimiento, ¿no? Ahora, inclusive vamos a ver un detalle al final, porque lo que ustedes están viendo ahí, por ejemplo, eh, esa es una, me vas a acordar a un concepto que se llama el ligre. Ligre, ¿has escuchado? No, profe, he escuchado tigre. No, pero te estoy diciendo ligre con L, L de león. Ligre. Ya, al final te lo explico. Bien, entonces, rapidito. Practicamos hasta ahorita, ¿ya? ¿Cuál es la característica de los seres vivos que les permite la conservación de esa especie? Ta, 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 ta. ¿Cuál es? Piensa rápido. Reproducción. Claro, perpetuidad de la especie. Pregunta número 2. La homeostasis es importante en los seres vivos para que mantengan una palabra clave. Esto se llama equilibrio interno. No te olvides, equilibrio interno. Tercera pregunta, rapidísimo nomás, ¿ah? Cuando un ser vivo intercambia materia y energía, está sucediendo lo vimos hace rato, intercambio de materia y energía, metabolismo, ¿ok? Metabolismo. Claro, vamos a obtener moléculas de ATP, de energía. Entonces, si hablamos de metabolismo, hablamos de anabolismo y hablamos de catabolismo. Ambas ocurren, ¿ok? A nivel interno, ¿ok? Cuarta pregunta, ¿la respiración celular es un ejemplo de proceso metabólico, ¿ok? Es un proceso metabólico, ¿ya? Más adelante hay un tema que vamos a ver que se llama respiración celular, que está dentro de un tema muy general que se llama metabolismo celular. Ahí lo vamos a ver. A detalle, a detalle. 5. ¿Cuál es la palabra que se emplea en la biología para designar a cualquier ser vivo? Repito, ¿cuál es la palabra que se emplea en la biología para designar a cualquier ser vivo? Bueno, en este caso es especie. ¿Ok? Especie. Listo. Lo que te decía hace rato. Ya, es un ligre. ¿Y un ligre qué es? ¿Un león o un tigre? Bueno, en este caso son ambas cosas. Es el cruce de un león macho y una tigresa que da como resultado a un felino enorme, el cual se llama ligre. ¿Ya? Ligre. ¿Correcto? Claro, que en caso de ser hembra no siempre es estéril, ¿no? Y el ligre, pues, es el felino más grande del mundo y como tal puede llegar a pesar más o menos 400 kilos y medir pues como 3,65 metros de pie, más o menos. ¿Ok? Entonces, ese es un ligre, ¿ya? Ahora, pero podríamos primero ver, bueno, no, en sí, mira, para que entiendan, el ligre es un animal híbrido que se creó pues a partir de cruzarlo las especies que te he mencionado, ¿correcto? Ya, ahora, ¿existen otras especies? Claro, sí, claro, existen otras especies. O sea, en este caso, por ejemplo, el balfín, que es el delfín nariz de botella hembra y falsa orca macho, ¿ya? También. Hay otro que es el llamado cama, que es el camello y llama hembra. O el befalo, que es el bisonte macho y vaca doméstica, ¿ya? Esos son los llamados híbridos, ¿ya? Claro, o también está ¿tú conoces la mula? La mula es la yegua y el burro, o el asno, en todo caso, ¿no? ¿Ya? Ahora, después bueno, hay varios híbridos. El teje de la cama, que es el camello y llama, el bengala. El bengala es el gato doméstico y el gato de Bengala.
Hay otro que es me estaba olvidando, que es el tigardo. Es el tigre macho y el leopardo hembra, ¿ya? Hay otro que es el perro lobo, que es un perro y un lobo europeo, ¿ya? El perro no le hacían caso y se cruzó con un lobo europeo, ¿ya? Entonces ya te mencioné, ¿no? El balfín, el béfalo, el bengala, el verdegano, por ejemplo, es el caballo y el asna, la caba, que es el caballo y la llama hembra, el caraval, que es el caracal macho y el cerval hembra, el cervallo o cebrallo, que es la cebra macho y la yegua, está el cebrazno, ¿ya? Que es la cebra y el asno, está el coirot, que es el coyote macho y perra hembra doméstica, sí, pero, ya que se mezclaron. El coy wolf, que es el coyote y lobo, el so, que es el jack macho y la vaca doméstica, el Dingo Dog o Dingodo, que es el dingo y el perro, el Grolar, que es ¿cómo se llama? El oso grizzly, y el oso polar, el Gaglión, que es el jaguar macho y la leona, el Yacalo, que es el Jack y bisonte americano, el Leopón, leopardo macho y la leona, el Ligre, que ya te mencioné que es leona y tigresa, que es también llamado tigón, el Moti, elefante asiático y elefante africano. Bueno, solo hubo un caso comprobado. La mula que ya te mencioné, que llevó y burro, que es el asno, el pumpardo, que es un puma macho y leopardo hembra, ¿ya? El cerval macho y caracal hembra, el tigardo, que es el tigre macho y leopardo hembra, el perro lobo, que ya te mencioné, que es el perro y el lobo europeo, también está el subrón, que es el ganado vacuno, y el bisonte europeo. Bueno, esos son los animales que son híbridos, pero también están los vegetales. Claro, hay vegetales, sí, hay vegetales. Por ejemplo, la uva, tempranillo, ya está la clementina, está el citrus, ¿no? Y limonia, etcétera, ¿no? También hay especies, ¿ya? Claro, está el colinabo, o sea, el nabicol, bolinabo, colinabo o nava, como se le llama, es una raíz comestible que se originó en un cruce entre el repollo y el nabo, que se utiliza en el norte de Europa y Norteamérica, donde forma parte de la gastronomía local, ¿no? El otro es la menta piperita, ¿no? Le llamamos piperita o menta negra, ¿ya? O simplemente monteyugo o toronjil de menta, que es un híbrido estéril obtenido del cruce de la menta acuática y la hierbabuena, que ocasionalmente se produce espontáneamente en las regiones templadas, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo, tienes el famoso Dragon Bridge, que es el cultivo de Chile, reconocido de manera no oficial, más o menos con 2,48 millones de unidades. Pero hay un tema con eso, ¿ya? Otro es, por ejemplo, ya te dije colinado, la clementina que te estaba diciendo, ¿no? La clementina es un fruto cítrico híbrido proveniente de la hibridación entre mandarina, escucha bien, mandarina y naranja amarga, ¿ya? Claro, y de donde proviene pues ese sabor característico, ¿ya? ¿Correcto? Esa es la famosa clementina. Ahora, pero en este caso, la historia dice, por ejemplo, ya hablando de la clementina, nada más ya para terminar, se dice que el origen de la clementina fue una hibridación accidental descubierta por el padre Clement Rodier. De ahí viene su nombre, pues. A finales del siglo XIX en el jardín de su orfanato de Semensenjin en Argelia, y sin embargo, hay otros autores pues, que opinan que se originó en China, mucho antes. James Aung comenta, algunas autoridades creen que es virtualmente idéntica a la variedad conocida como mandarina de Cantón, perdón, exactamente cultivada en las provincias chinas de Guangxi y Cantón. Otras clasificaciones establecen a las clementinas como mandarinas sin semillas, debido al hecho de ser fruta híbrida, ¿ya? Porque es oval y pequeño, con una piel lisa y brillante de color naranja intenso. Se pela fácilmente, pues y una vez hecho se puede separar fácilmente en jugosos gajos de números de 8 a 14 más o menos. El fruto no contiene normalmente semillas, lo cual es una característica muy apreciada. Y en algunos países, las clementinas de las mandarinas, en alemán se le denomina normalmente mandarín,
y sin embargo no debe ser confundido con otras similares como la popular Satsuma, que es otro nombre de la japonesa Mikan, por ejemplo. Y bueno, ya, pues es antioxidante y etcétera, etcétera, que nos pasaríamos un montón de tiempo para poder explicar. Existen eh, otros híbridos, por ejemplo, está el Citrus limonia o limón paraguay o limón misionero, o también el conocido limón mandarina, que es un híbrido entre la mandarina y el limón, que es un fruto de los citrus, con muy ácido sabor y cáscara y pulpas anaranjadas. Por ejemplo, se acordarán en algún momento, pasamos el tema de crisis del limón, y el limón, pues su precio se elevó, pero wow, tremendamente. Pero habían otros tipos de cítricos, por ejemplo, un limón así, pero parecía una naranja, que medio feíto, que a nadie le gustaba, pero también tenía ese ácido importantísimo, donde sí se podía preparar ceviche. Sí, aunque no me lo creas. Y le daba un sabor característico, no tan ácido como el limón que nosotros conocemos, pero sí le daba esa característica. Y sí se podía preparar. Pero tengo un amigo que es chef y lo máximo, un día probó pues a este fenómeno del alza de precio, entonces se hizo posible. ¿Ya? El otro es el llamado limonero. El limonero es un pequeño árbol frutal perenne, su fruto es el limón o citrón, y una fruta comestible de sabor ácido y pues extremadamente fragante que se usa principalmente en la alimentación, ¿ya? Y bueno, ya podríamos hablar muchas cosas. Por ejemplo, el otro es la toronja, ¿ya? Que es cultivado pues, por su fruta, el pomelo o toronja, que es un híbrido, probablemente producido de manera espontánea entre la pampelmusa y la naranja dulce, ¿ya? Ese es famoso, la famosa toronja, ¿ya? Entonces, para terminar, porque ya es emocionante estas cosas, pero no va a ganar la hora. Entonces, el árbol de pomelo toronja es una planta de género citrus de la familia de las rutáceas, ¿no? Entonces, el nombre pomelo pues viene del idioma tamil, hablado del sur de la India, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, es interesante este tema, y así que podríamos hablar un sinfín de cosas, pero ya es amplio, eso ya lo vamos a ver más adelante, no te la pierdas. Esto es botánica. Sí, botánica es interesantísimo. No acabaríamos nunca de hablar. Igual lo que estábamos hablando del ligre, también lo podemos ver en zoología. ¿Ya? Listo, entonces, hasta aquí. Muy bien, tenemos entonces esta partecita y no sin antes algunas palabras claves que hemos visto, por ejemplo, estímulo, que es un factor externo o interno capaz de provocar una reacción positiva o negativa en una célula del organismo. Hablamos de progenitor, recuerda, que es el antepasado directo de un ser vivo y en especial a la madre y al padre. También hablamos de bacteria, que es un organismo unicelular que posee célula procariota. El ATP es el adenosintrifosfato, que es una molécula que proporciona energía a las células. ¿Ya? ¿Qué más habíamos hablado? Ah, inanimado, que se refiere a la materia inerte o sin vida. Fotosíntesis, que ya hay un tema también que vamos a ver, fotosíntesis, que es el proceso por el cual los organismos autótrofos fabrican sus alimentos. Receptores, estructura que recibe una señal. Hablamos de tejido, que se origina a partir del conjunto de células, y la temperatura, que refirió a las variaciones de frío o caliente. Por eso el organismo se va a adaptar a ello, y se va a adaptar porque va a haber un cambio interno, pero ya estudio más permanente ya requiere ya a otras características. Entonces, nuestro organismo va a regular todo eso. Bien, correcto. Entonces, eso sería este tema. Espero que les haya gustado.